permite que nosotros podamos ir chequeando, ¿no?, los participantes de ingreso, ¿sí? Y también en caso nosotros necesitamos contactarlos también, ¿ok? Entonces vamos completando ese boleto de entrada. Algunos ya lo han realizado. Luego vamos a ver tres aspectos, ¿sí? El primero son orientaciones precisamente para identificar el nivel de desarrollo de la competencia de nuestros estudiantes, que dentro de este apartado está específicamente qué es la evaluación diagnóstica de entrada. Vamos a ver de qué se trata este punto. ¿Para qué nos sirve la información de esta evaluación diagnóstica de entrada? ¿Cómo voy a realizar la evaluación diagnóstica? Y dentro de esta pregunta vamos a ver un ejemplo un poco más claro, que es donde se va a plasmar el nivel de desarrollo de la competencia, que nos va a ayudar nosotros también para poder elaborar el informe psicopedagógico y el PEP. ¿Okay? Y como ustedes de repente nosotros ya sabemos, el PEP era lo que antes decíamos hoy, ¿no? Y ahora se ha cambiado este término, pero es exactamente el documento referente a lo que nosotros ya veníamos trabajando como el POI, solo que ahora ya está con ese nuevo término. Y luego tenemos un segundo aspecto en relación a las orientaciones para los servicios de apoyo y asesoramiento para la atención a las necesidades educativas especiales. Y finalmente, la importancia de poder desaprender. Vamos a ir viendo algunos conceptos que nos gustaría también compartir con ustedes en relación a algunos aspectos sobre nuestros estudiantes en condición de discapacidad, ¿no? Y también esto nos va a servir para orientar a otros docentes, ¿no?, otros colegas nuestros que necesiten en algún momento desterrar algunas ideas que en algún momento han sido equivocadas, ¿no? Y concluimos con nuestro boleto de salida. Y así como ustedes han llenado su boleto de entrada, ahora vamos a terminar con el boleto de salida de la reunión. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a arrancar. Y tenemos aquí un pensamiento, ¿no?, una reflexión, que nos dice, a ver, ¿a alguien le gustaría de repente aquí presente en nuestra sala participar con la lectura del pensamiento que tenemos acá? Gracias, María. Bien, acá nos dice: el retorno a la presencialidad exige pensar en el proceso educativo como un proceso abierto al desarrollo de experiencias diversas dentro y fuera de la escuela, que promuevan que los estudiantes pongan en juego sus competencias y desarrollen cada vez mayor autonomía, ¿no? Se busca pues de que nuestros estudiantes cada vez sean más autónomos, ¿no? Muchas gracias, María, por tu apoyo. Sí, efectivamente, ¿no? Cómo nosotros también podemos ir descubriendo que ha habido un cambio, un gran cambio, una brecha entre nuestras clases presenciales y las virtuales, ¿no? Vamos a ir descubriendo la evolución también de los chicos, porque esta pandemia nos ha llevado a encerrarnos en casa por unos un par de años, ¿no? Y poco a poco hemos vuelto a las aulas, pero hemos visto también la evolución, el desarrollo. Y yo creo que esos aspectos nosotros también tenemos que considerarlos y son importantes tomarlos en cuenta para poner en práctica ya, ¿no?, acciones un poco más directas en base a cómo se encuentran actualmente nuestros estudiantes, ¿sí? Nos va a permitir también indagar un poquito de su pasado, comparar un poquito el proceso de avance que ha tenido en todo este periodo de pandemia, y todo eso nos va a servir para tomarlo en cuenta. Y por supuesto nosotros siempre queremos que ellos sean cada vez más autónomos, entonces vamos a contribuir de repente con algunos apoyos, sugerencias, entre otros, ¿sí? Perfecto, gracias. Entonces vamos a arrancar con el primer punto, ¿sí?, que eran las orientaciones para identificar el nivel de desarrollo de la competencia de nuestros estudiantes. Vamos a responder a esta pregunta. ¿Qué es la evaluación diagnóstica de entrada? ¿No? Es aquella que se refiere al recojo de información. Ojo, este recojo de información tiene que ser relevante, ¿no? No solamente vamos a recoger información con una entrevista simple a la familia o valernos de lo que nos dice el director simplemente, sino es un recojo de información más exhaustivo, ¿no?, más profundo, que realizamos precisamente al iniciar el año escolar, porque tenemos nosotros que saber qué estudiantes vamos a tener a su cargo, ¿no? Un estudiante o más, tenemos que indagar un poquito sobre sus características. Entonces, la finalidad también es obtener información que nos permita conocer los niveles de desarrollo de las competencias de los estudiantes, como bien dice ahí, para a partir de ello determinar sus necesidades de aprendizaje y
proceso de enseñanza y aprendizaje para el desarrollo de sus competencias. Entonces, esta evaluación diagnóstica de entrada tiene que ir más a profundidad, no solamente en cuanto a sus conocimientos de aprendizaje, sino también en aspectos emocionales, ¿sí? Sabemos de que una cosa también está ligada con la otra, y si la familia nos apoya, y si en la escuela también tenemos un buen soporte, entonces estamos haciendo una gran labor porque el estudiante puede sobresalir aún más. Pero si hay una patita coja, entonces que puede ser en la casa o tal vez pueda ser en la escuela, entonces estamos como que casi caminando a una desintonía, ¿no? Entonces no debemos llegar a eso. Pero para ello nosotros tenemos que identificar, ¿no?, en qué nivel de desarrollo de la competencia está el estudiante para que yo a partir de eso genere ideas, ¿no?, propuestas en cómo hacer para que tú poco a poco vayas encaminándote hacia el objetivo esperado. Tengamos en cuenta que la evaluación diagnóstica no va a significar ningún tipo de medición o calificación o algo que signifique comparar, ¿no? No queremos que también los estudiantes se sientan minimizados o que de pronto encontremos que unos con otros se están burlando porque sabemos de que por ahí se filtró la información, ¿no?, en que uno está menor que el otro, etcétera, ¿no? Porque la idea no es calificarlos y que a partir de ellos generen de repente una cierta autocalificación negativa, ¿no? Sino más bien esta evaluación diagnóstica me permite a mí identificar las características de mi estudiante, porque todos somos diversos, ¿no? No todos avanzamos exactamente igual, entonces nos permite también respetar el proceso de aprendizaje que tú estás teniendo ahora, sin ánimo de desmerecerte, ¿no? O a veces a los docentes también se les puede escapar, ¿no?, el hecho de, uy, está muy bajito acá, ¿no?, como si fuera algo súper malo. Entonces, ok, si estás un poco bajo, debo yo buscar de qué manera ayudarte para que vayas poco a poco encaminándote, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado también con algunas expresiones, ¿no?, expresiones verbales, expresiones faciales, que muchas veces dan indicadores entre los colegas y con los estudiantes de que algo acá no está bien, porque los chicos también se dan cuenta. Y esos son aspectos que también tenemos que tenerlo en claro para guiar a los docentes, por supuesto, ¿sí? Entonces tengamos eso como una de los primeros puntos que tenemos que considerar. Ahora, ¿para qué sirve la información de nuestra evaluación diagnóstica de entrada? Lo primero es que nos va a ayudar para organizar el trabajo que realizamos en el año, ¿ya? Porque si nosotros no vamos a ir a ciegas, ¿no? Tenemos que saber en qué nivel de desarrollo de la competencia estás de acuerdo a los desempeños, entre otros conceptos que nosotros manejamos, y de pronto yo ya sabiendo en qué nivel estás, puedo orientarte, puedo generar estrategias, puedo generar nuevos materiales, conociéndote también, ¿no? Conociendo de repente un poco más sobre sus fortalezas, entre otras cosas. Entonces, tener esta información, esta evaluación de entrada, me va a mí permitir guiarme en mi trabajo. Si yo simplemente hago algo sencillo, como para hacer, ¿no?, el ademán que estoy evaluando, y de pronto sé yo conscientemente que de pronto por ahí algo se me pasó, entonces no voy a posiblemente hacer un buen trabajo para él en específico, ¿no? Porque de repente no conoció bien sus características, de pronto se me han pasado algunos indicadores que he debido considerar. Entonces también como maestros nos sirve para hacer una autoevaluación de qué es lo que estamos poniendo en práctica y cómo de aquí en adelante mejorar, ¿no? Porque creo que también de eso se trata. Cada uno va mejorando en el ámbito que está, en el caso de la psicología, en el caso de la docencia. La idea es irnos empapando cada vez más de los temas que para nosotros incluso pueden ser algo novedosos, y es parte de poder nosotros enriquecernos como profesionales. Entonces, lo primero es que nos va a ayudar a organizar nuestro trabajo en el año con el estudiante. Luego, elaborar la planificación anual. Tenemos que tener algo un poco más organizado, ¿no? A veces nosotros tenemos como muchas ideas flotando en la cabeza y tenemos que ponerlo ya en hoja, ¿no?, escrita. Tenemos que organizarlo punto por punto, paso por paso, qué alternativas tengo si es que algo no me funcionaría, etcétera. Contextualizar las experiencias de aprendizaje atendiendo a las necesidades de aprendizaje grupales e individuales también, ¿no? Es bueno tener en cuenta eso porque como hay una gran diversidad en el aula, entonces no podemos simplemente pensar de manera general, sino tenemos que ir pensando en las necesidades de todos e ir cubriendo justamente esas demandas de los estudiantes. Organizar los espacios y los materiales, tanto en el servicio educativo como en la casa, de acuerdo con las características del grupo, que pueden ser, ¿no?, a nivel grupal o individual.
en esto porque los papás necesitan saber cómo organizarse. De pronto en el colegio el niño es súper organizado, pero en la casa es dejado, porque a veces en casita no hay unas buenas pautas también para la organización. Entonces nosotros somos parte también de esa guía, podemos dar ciertas sugerencias, de repente algunas ideas de cómo irse organizando a través de cuadros, esquemas, algo un poco más visual de acuerdo a la edad, si es más pequeño, si está en primaria. Ya en secundaria de repente la mirada es distinta, ¿no? Habrán de repente algunas estrategias un poco más de reforzamiento social, porque de acuerdo al tipo de desarrollo que tenga el estudiante, nosotros podemos ir orientando. Luego también nos va a ayudar a poder planificar el trabajo con las familias para que acompañen a sus hijas e hijos en un desarrollo y aprendizaje, ¿no? Va un poquito también de la mano con el apoyo de la familia que necesitamos, que nos va a ayudar académicamente, ¿no? Con las réplicas en la casa, como también de manera personal. También tenemos para implementar, nos va a ayudar a implementar el informe psicopedagógico IPEP, ¿no? Toda esta evaluación de entrada realmente son puntos importantes para poder nosotros plasmarnos en el informe psicopedagógico y darle una respuesta educativa dentro del PEP. Finalmente nos va a ayudar a plantear acciones en conjunta con la comunidad educativa. ¿Okay? Ahora, ¿cómo realizo nuestra evaluación diagnóstica? Lo primero que vamos a hacer es analizar las competencias, los estándares y los desempeños que nosotros ya, ¿no? Ustedes como docentes, ¿no? Tenemos acá una amplia participación, de lo cual nosotros sabemos que estos conceptos nos van a acompañar para poder identificar el nivel de desarrollo de la competencia del estudiante. Luego también tenemos que considerar enfocarnos en la información que se quiere recoger. Información como la historia familiar. Es importante saber con quiénes vive, con quiénes tiene mejor relación dentro de las personas con las que vive, ¿no? Cuál es la forma de corrección también, porque eso influye a nivel emocional, ¿no? De repente hábitos en la casa, ¿okay? Todos esos aspectos que nos ayudan a indagar un poquito más sobre la historia familiar. Recoger sus fortalezas, que también pueden estar dirigidas hacia la motivación que tenga el estudiante, ¿no? ¿Qué es lo que más le gusta realizar? ¿En qué destaca mi estudiante? No puedo simplemente saber que le gusta dibujar y ahí quedó. De repente es más allá de eso. Tal vez le gusta dibujar y además le gustan las actividades de campo. Son recursos que también los docentes pueden tener a su favor para incluirlo dentro de sus sesiones de trabajo con los estudiantes, ¿sí? Solamente que a veces nosotros creemos de que solo conociendo el diagnóstico podemos idear, ¿no? O podemos generar algún tipo de propuesta, pero a veces no solamente es el diagnóstico que nos dice qué hacer, sino que va más allá de eso. Tenemos que conocer al estudiante en particular, a ese ser humano que tiene diferentes características, porque a veces el diagnóstico puede ser el mismo en 5 personas, pero esas 5 personas tienen realidades diferentes, contextos diferentes, la familia no es la misma, el empeño que puso desde el nacimiento no es el mismo, ¿no? Entonces tenemos que ir viendo por características específicas. Ahora en función a fortalezas. Luego también tenemos que identificar las barreras que enfrenta para precisamente en función de las barreras que nosotros detectemos, que pueden ser a nivel académico, de pronto de parte de la sociedad, de los padres de familia, de los docentes, incluso mismo que a veces tenemos que autoevaluarnos, podemos generar también ciertos apoyos que lo que van a hacer va a ser tratar de contrarrestar, disminuir o eliminar estas barreras. Entonces, vamos a enfocarnos en esta información que nosotros vamos a ir recogiendo sobre el estudiante. Luego voy a seleccionar y diversificar los instrumentos para el diagnóstico, que son las fichas de matrícula, nuestros portafolios, la carpeta de recuperación, algunos informes de progreso de años anteriores, el cuaderno anecdotario. Fíjense, es importante también de repente apoyarnos de otros colegas que ya conocen al estudiante, ¿no? De repente trabajó este colega en la época virtual, entonces me puede dar indicios de cómo respondía en la virtualidad. Otros colegas que trabajaron antes de la pandemia, si es que existe una relación, ¿no? O tengo por lo menos una noción, el director también me puede apoyar en eso. Entonces es importante también ver eso, ¿no? Esos aspectos que van más allá de solamente lo actual. Lo actual nos sirve mucho, pero es importante también saber qué hubo detrás para un poquito hilar, ¿no? Los conceptos, hilar las características del estudiante. Tenemos que hacer entrevistas con la familia, nuestros fascículos de evaluación diagnóstica, nuestros kits de evaluación, diseños de situaciones significativas, entre otros.
finalmente vamos a revisar y consolidar la información que se ha obtenido, ¿no? Porque nosotros vamos a ir evaluando y vamos a tener la información un poquito disgregada. Todo eso tenemos que irlo consolidando para darle una explicación, ¿no? Tenemos que entenderlo. Entonces eso nos va a ayudar también a un poquito aterrizar las ideas que vamos a ir trabajando con el estudiante, ¿ok? Y aquí vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Este ejemplo que ustedes lo pueden ir generalizando un poquito, pero hemos abarcado el día de hoy el nivel inicial, ¿ya? Para nosotros poder analizar un poco más a qué nos referimos con la evaluación diagnóstica, cómo vamos a ir dirigiendo y evaluando el nivel de desarrollo de la competencia, qué respuestas vamos a tener en función a eso. Vamos a visualizar este ejemplo, que va a ser a modo de guía, que va a ser del nivel inicial. Para esto, nuestra compañera Danitza nos va a ayudar un poquito en cuanto a este ejemplo, ¿sí? Dani. ¿Cómo está? Siguiente, por favor. Ok, vamos a ver aquí la profesora Luisa, que está como vemos en la imagen, que está con sus alumnos. Vamos a ver la caracterización del grupo de estudiantes. Luisa es docente de la institución educativa 334 de la provincia de Cusco, en el distrito de San Sebastián. Ha retornado a la presencialidad y está a cargo del aula inicial de 5 años, con 20 estudiantes matriculados a la fecha. Al realizar un mapeo de sus características, identificó que durante la pandemia muchos de ellos perdieron a familiares cercanos e incluso hay un grupo que nunca ha tenido escolaridad, ya que no se adaptaban a la modalidad de la distancia. Para el presente año, en su aula cuenta con estudiantes nuevos. Entre ellos está Darío, un estudiante con discapacidad intelectual, síndrome de Down, y Pamela, una niña con trastorno del espectro autista. Esto genera mucha ansiedad y preocupación a Luisa, pues nunca ha trabajado con niños con esta condición. Entonces, la profesora, lo que vemos ahí, no tiene por qué estar ansiosa, no tiene por qué estar preocupada, ya que todos es un grupo. Esos 20 niños que están dentro del aula que le ha tocado este año en Inicial 5, todos son un grupo. Si yo evalúo a un niño, entonces tengo que evaluar a todos, no importa la discapacidad que pueda tener. Siguiente, por favor. Vamos a ver aquí, Luisa ha considerado una competencia que dice, escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. ¿Por qué ha escogido esta capacidad? Quizás porque no ha tenido mucha información del niño, o quizás tenga curiosidad cómo ha ido en los 2 años de pandemia. Entonces ella quiere seguir indagando. El motivo que la docente escoge quizás esa competencia es porque quiere trabajar con ese niño. Ya cuando tenga, conoce al niño, conoce la competencia, va a recoger esas evidencias, por ejemplo, ya sea con dibujos que se dan en el aula, quizás los comportamientos del niño en el aula o de las niñas, el diálogo en las actividades grupales. ¿Para qué? Porque al final, si es que yo sé que mi niño está en el aula de 5 años, yo voy a coger lo que es las competencias. Entonces voy a comparar, como dice aquí, voy a contrastar la información en el estándar del desempeño de 4 y 5 años para ver su situación respecto al desarrollo de la competencia. Si yo sé que mi niño me ha tocado y está en el aula de 5 años, entonces voy a evaluarlo con la competencia de 4 años. ¿Por qué? Para ver cómo está su nivel de desarrollo, cómo está, si ha podido superar esos desempeños. Siguiente, por favor. Esos desempeños de 4 años. Entonces, tenemos aquí los desempeños de 4 años y de 5 años. Como ven, es relativamente casi igual, solamente en el desempeño de 5 años vamos a aumentar un poco más, ya que el nivel es un poco más, ya que es un grado más. Vamos a leer, en el desempeño de 4 años, cuando el niño escribe diversos tipos de texto en su lengua materna, se encuentra en proceso al nivel esperado del ciclo 2 y realiza desempeños como los siguientes. Escribe por propia iniciativa y a su manera sobre lo que le interesa. Utiliza trazos, grafismos y otras formas para expresar sus ideas y emociones a través de una nota.
para relatar una vivencia o un cuento. Vamos a ver qué nos dice el desempeño de 5 años. Cuando el niño escribe diversos tipos de texto en su lengua materna, se encuentra en proceso de nivel esperado del ciclo 2 y realiza desempeños como los siguientes. ¿Ven? Es lo mismo desempeño. Vamos a ver qué ha cambiado. Escribe por propia iniciativa y a su manera sobre lo que le interesa. Considera a quién le escriban y para qué lo escribirá. Utiliza trazos, grafismos, letras ordenadas, ya está aumentando el desempeño, de izquierda a derecha y sobre una línea imaginar para expresar sus ideas o emociones en torno a un tema a través de una nota o una carta para relatar una vivencia o un cuento. También la niña revisa el escrito que ha dictado en función de lo que quiera comunicar. Entonces, a la hora que yo le estoy evaluando a la niña respecto al desempeño de 4 años, si yo veo que la niña ya logró ese desempeño, entonces le pongo como en la lista de cotejo un check. Entonces me voy a evaluar en el desempeño de 5 años. Aquí le falta, todavía la niña no ha superado en revisar lo que ha escrito. Entonces vamos a poner lo que está en proceso. Pero voy comparando en qué desempeño, en qué nivel se encuentra la niña. Siguiente, por favor. Como vemos aquí, en el caso de Darío, Luisa, al observar los dibujos que él realiza, se da cuenta que traza palotes y círculos para representar el cuerpo humano. La proporción de sus trazos es amplia. Al consultarle sobre lo que ha dibujado, se señala tocándose el pecho diciendo así, Darío. Él mismo se está cogiendo y muestra una sonrisa. Al momento de ponerle la actividad, cogió los colores por imitación al ver lo que hacían sus compañeros y al darse cuenta que los demás dibujaban, él también lo realizó. Vamos a ver en el caso de Pamela. Luisa, al observar los dibujos que ella realiza, se da cuenta que traza palotes y círculos para representar situaciones. A su vez, ha trazado algunas letras asemejándose a una palabra. Cuando se le pregunta sobre su gráfico y qué representa, no responde de manera directa, sino que hace mención a un programa infantil. Además percibe que Pamela tiene intención comunicativa al expresarse libremente en su gráfico. Siguiente, por favor. Entonces la profesora empieza a reflexionar, empieza a decir, entonces, ¿qué puedo hacer para yo poder abordar a estos niños? ¿Qué puedo hacer para que ellos puedan quizás mejorar el nivel en que se encuentran? Vamos a ver la reflexión de Luisa. Respecto a Pamela, escribe a partir de sus hipótesis de escritura, empleando líneas rectas, círculos y algunas letras. Realiza sus gráficos por iniciativa y expresa mediante gestos y señas lo que ha representado gráficamente. Requiere mayor espacios o situaciones donde expresarse, empleando una variedad de textos con diferentes propósitos y destinatarios, ya que he notado que lo hace de manera mecánica. Debo asegurarme que me mire cuando le hablo y usar imágenes para que pueda comprender mejor las cosas. Como reto personal, aprenderé más estrategias visuales para comunicarme mejor con ella. Ella misma, la profesora, se está evaluando, está reflexionando cómo poder abordar a Pamela, cómo poder hacer para que ella poco a poco se vaya expresando mejor. ¿Sí? Vamos a ver qué es la reflexión que da de Darío. Darío se expresa gráficamente empleando líneas rectas y círculos. La proporción de sus trazos es grande. Le da un significado a su gráfico y los expresa mediante gestos y palabras. Se beneficiaría de recibir mayores oportunidades para expresarse no solo gráficamente, sino verbalmente. Para ello, leerle cuentos cortos y con imágenes podría servir para desarrollar una competencia. ¿Cómo presentar una condición de discapacidad intelectual? Se puede considerar el uso de material concreto y sensorial para que perciba usando sus demás sentidos. Como reto personal, haré que la familia sea mi aliada este año para poder acercarme más a Darío y brindarle mayores oportunidades de aprendizaje. Entonces aquí vemos que la profesora ya está reconociendo a sus alumnos.
Ya lo está conociendo qué es lo que necesita y a la vez está viendo en qué nivel de desarrollo de competencia se encuentra. Si sabe que tiene alguna discapacidad, ya entonces yo sé que él va a necesitar quizás algún material concreto. Entonces, ¿a quién me puedo aferrar? Entonces voy a ayudarme con la familia para que me siga contando, me siga informando. Siguiente, por favor. Vamos a ver ahora el logro de la competencia. ¿Cómo se plasma el nivel de desarrollo de la competencia en el informe psicopedagógico y en el plan educativo personalizado? Vamos a ver en el caso de Pamela. En el nivel de logro de la competencia en el área de comunicación, respecto a la competencia, escribe diversos tipos de texto en su lengua materna. Se ha encontrado en el nivel de desarrollo de Pamela en esta competencia está en el estándar de aprendizaje del ciclo 2, logrando algunos desempeños correspondientes a los 4 y 5 años. Recuerdan que estábamos comparando, ella se encontraba en el nivel inicial 5, pero sin embargo hay algunos desempeños que le falta por completar. Entonces aquí está viendo la profesora y está logrando algunos desempeños correspondientes a 4 y 5 años. Está considerando los dos desempeños. Pamela escribe a partir de sus hipótesis de escritura, empleando líneas rectas, círculos y algunas letras, realizándolo por iniciativa y expresa mediante gestos y señas lo que ha representado gráficamente. Aún sus escritos requieren darles un sentido para expresar sus intereses y un destinatario. Siguiente, por favor. Ya que hemos visto el nivel de logro de la competencia, ahora vamos a ver el nivel de desarrollar esta competencia. Vamos a ver cómo lo vamos a desarrollar en el área, en la acción educativa, teniendo en cuenta que el nivel del desarrollo de Pamela en esta competencia está en el estándar de aprendizaje del ciclo 2 y dentro de ello está logrando algunos desempeños de 4 y 5 años, por lo que es pertinente tomar en cuenta las siguientes acciones. Entonces, la profesora considera brindar espacios donde puede expresar gráficamente sus vivencias, sus emociones, validándolo cada vez que utilice este medio. Emplear elementos variados para ejercitar sus trazos y así estimular sus canales sensoriales. Estimular su comprensión mediante el apoyo de pictogramas y palabras debajo de eso en consignas, horarios, gráficos de rutina. Entonces, ¿qué está viendo lo que la profesora? Puede poner pictogramas en el baño si es que la niña no puede, quizás no sabe la secuencia de lavarse las manos, entonces va a poner unos pictogramas y todos los días como una secuencia, actividades de la vida diaria en el aula es abrir el caño, coger el jabón, lavarse las manos, cerrar la caña, es como un proceso. Y con esos pictogramas hasta que ya la niña lo domine, entonces domine ese desempeño y lo va a ir haciendo un check y lo va a ir avanzando y va a seguir con los siguientes desempeños. Vamos a ver aquí en el nivel a desarrollar de la competencia. Escribe por propia iniciativa y a su manera sobre lo que le interesa. Utiliza trazos, grafismos u otras formas para expresar sus ideas y emociones a través de una nota para relatar una vivencia o cuento. Siguiente, por favor. Ya que hemos visto el área de Pamela, ahora vamos a ver el de Darío. Igual, en el nivel de logro de competencia, respecto a las competencias, escribe diversos tipos de texto en su lengua materna. Se ha encontrado que el nivel de desarrollo de Darío en esta competencia está en el estándar de aprendizaje del ciclo 2, logrando algunos desempeños correspondientes a los 4 años. Darío coge el lápiz y se expresa haciendo trazos libremente, traza palotes y círculos para representar gráficamente. Esta competencia se relaciona con la competencia, se comunica oralmente en su lengua materna, correspondiendo su desempeño al estándar del ciclo 1. ¿Qué quiere decir? Nosotros estamos en el inicial 5, pero hemos visto el desempeño, Darío está en el desempeño 4. Entonces, si dice que está en el ciclo 1, quizás tendríamos que evaluar el desempeño 3. Entonces, nosotros no sabemos cómo están llegando, como el pensamiento que dijo al inicio mi compañera Carolina, cómo están llegando nuestros niños después de 2 años de las clases virtualmente. Entonces no sabemos nosotros que las clases presenciales es mucho mejor para los niños. Entonces tenemos que evaluarlos
y ver qué desempeños en verdad cumple. Si Darío cumple todos los desempeños del 3 y luego si corresponde los desempeños del 4 y ahí poco a poco ir avanzando hasta que por fin logre los desempeños de lo que le toca, lo que es la competencia en el nivel. ¿Sí? Vamos, desempeños de 36 meses, ya que se expresa espontáneamente a través del lenguaje verbal, apoyándose en gestos y en lenguaje corporal, con el propósito de interactuar con otras personas en su entorno. Siguiente, por favor. Aquí vemos en acciones educativas. ¿Qué es lo que le da la profesora? Vamos a ver, brindar espacios donde pueda comunicar oralmente sus necesidades, intereses, emociones, validándolo cada vez que utilice este medio. Brindar modelos orales para que mediante la imitación pueda oralizar con mayor frecuencia. Si nosotros vemos que nuestro niño empieza a señalar, entonces hay que exigirle un poco que no señale, que oralice. Porque si nosotros nos acostumbramos que el niño solamente señale, él puede hacerlo. Si nosotros permitimos, no, hay que dejarlo, bueno, mira, tiene discapacidad. No, todos los niños son iguales, todos tienen habilidades, todos tienen sus fortalezas. Entonces nosotros tenemos que rescatar esas fortalezas que ellos tienen. Y yo sé que todos los niños pueden expresar de una manera u otra. Vamos a asociar el medio oral con gráficos que representen las palabras de uso cotidiano. En el nivel de desarrollar de la competencia expresa sus necesidades, emociones, intereses y da cuenta que algunas experiencias al interactuar con personas de su entorno familiar y local utiliza palabras de uso frecuente, señas, sonrisas, miradas, gestos, así como movimientos corporales, con la intención de comunicarse. Participa en conversaciones o cuando escucha cuentos, fábulas, adivinanzas y otros relatos de la tradición oral, formulando preguntas o respondiendo con palabras de uso cotidiano a preguntas que le hace. Qué importante es conocer a nuestro alumno, en sí a todos nuestros alumnos, para así nosotros poder abordar en qué desempeño y cómo poder enseñarle en el aula. Siguiente, por favor. Aquí tenemos un kit de evaluación diagnóstica. Vamos a considerar para el nivel de inicial que tenemos también primaria y secundaria. Tenemos, por ejemplo, ahora en los colegios de educación básica regular se está dando lo que es el kit de evaluación diagnóstica para ver en qué nivel se encuentran los niños. Ahora por lo de la pandemia están evaluándolos. A todos los niños los están evaluando. Entonces hay que recordar que esa evaluación no suma, no se compara, este niño tiene más nota, no tiene calificación, ¿sí? Es para que nosotros poder saber cómo viene nuestro niño y hacer una evaluación diagnóstica, ¿sí? Siguiente. Les invitamos a seguir fortaleciendo sus conocimientos. Ahí tenemos 2 links para que ustedes puedan quizás ver los diagnósticos de inicial, de primaria, esas evaluaciones que les va a servir. Tenemos de inicial, de primaria y secundaria. Siguiente, por favor. Gracias. Gracias, Dani. Sí, ahí estas PPTs van a llegar a sus manos, ¿sí? Así como coordinación los ha convocado. También de esa misma manera le van a alcanzar los materiales del día de hoy. De hecho, están adjuntados los links de algunos webinars de los que se han tratado precisamente estos temas para que ustedes con calma, con tranquilidad, en su tiempo lo puedan revisar, de repente el fin de semana un poquito menos estresado y lo puedan ir revisando como parte de enriquecer un poquito los conocimientos que ya tenemos, ¿sí? Entonces, continuando nosotros vamos a ver la segunda parte que está relacionada a las orientaciones para los servicios de apoyo y asesoramiento para la atención de las necesidades educativas especiales, que es el SANE. Para esto vamos a tener en cuenta aspectos sobre la planificación, ¿sí? Nosotros vamos a atender a las instituciones educativas, pero para eso, de manera inicial, tengo que yo clasificar las instituciones educativas según el nivel de apoyo que requieran. Estos van a estar clasificadas en 3 aspectos, como ustedes lo ven ahí, ¿no? Que está graficado un poquito en la parte del semáforo. Está clasificado primero en el paquete de inicio, en un paquete continuo y en un paquete sostenible.
¿A qué se refiere el primer paquete, que es el paquete de inicio? Son aquellas instituciones educativas que no han recibido ningún tipo de apoyo o que posiblemente el apoyo que se ha recibido ha sido de manera intermitente, ¿ya? Hablando de los 2 últimos años en los que hemos estado, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que se llama paquete de inicio porque o bien están en cero, o sea, no han recibido ningún tipo de apoyo, o el apoyo ha sido, ¿no?, muy intermitente y al final de cuentas están también un poco desorientados. Para ello vamos a atender, la labor es atender mínimo a una institución educativa que puede ser en zona urbana y en zona rural, o a 2 instituciones educativas en zona urbana o rural. O sea, de por sí en el paquete de inicio tenemos que atender a 2 instituciones educativas, ¿ok? Estas pueden ser una de zona urbana y una de zona rural, o bien las 2 que sean de zona urbana o de zona rural, ¿sí? Pero siempre tiene que haber 2. Para esto, ¿de qué manera los vamos a atender o cuál va a ser la asistencia en este caso? La idea es que sea una asesoría institucional, que es una asesoría un poco más personalizada, y a la par lleven asesorías de manera grupal, ¿sí?, con otras instituciones educativas. Entonces, en cuanto a la asesoría institucional, que es algo más personalizado, quiere decir sentarme con el director y con los docentes, ¿no?, para más o menos ver en función a las necesidades de la institución educativa cómo guiarlos, voy a atenderlos 2 veces por semana, como bien dice ahí. 2 veces por semana les voy a dar una asesoría institucional, algo personalizado. Y por otro lado, voy a darles también una asesoría grupal que va a ser de manera mensual, ¿sí?, para tener